Buenos días a todos. Yo soy Firas, R1 del Centro de Salud Albaicín, como ya he comentado. Quería agradecer primero a la unidad docente, que les ha dado mucho la plasta para poder hacer esta sesión de forma un poco anómala, ya que no coincide con los martes, y también muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, porque bueno, habéis tenido que alterar de alguna manera vuestra rutina del viernes, así que os agradezco mucho que estéis presentes. La sesión se llama Vacunación COVID-19, el principio del fin. Es una pregunta que nos hemos planteado todos, yo creo, en los últimos meses, debido a las expectativas tan elevadas que se han generado por parte, sobre todo, de quizás sectores económicos y políticos con la vacunación contra la COVID. Así que vamos a ver si estas expectativas se han transformado en certidumbres con los ensayos clínicos que se han realizado. El porqué de esta sesión, pues bueno, hay muchísimos motivos, pero sobre todo por la novedad, ¿no?, que significa una vacuna dentro de una pandemia en la que no se han conseguido hallar unos tratamientos específicos efectivos. También tiene mucho que ver con toda la información que estamos recibiendo pues, en los últimos meses, tanto por parte de prensa especializada como de prensa general, y que pues, genera una sensación, por lo menos en mi caso, de muchas dudas. Como ya os mencionaba, la interpretación política económica de la vacuna es algo muy importante que vamos a ver un poco más adelante. Pues esta sesión va a tener pues, parte de rigor científico y su parte de análisis también económico, político, social, porque todo está interrelacionado. También me parecía muy importante la necesidad de poder informar, tanto primero informarnos nosotros mismos como de poder informar a los usuarios, a los pacientes, ya que, bueno, es una situación que, como he comentado ya por la propia información que se vierte en la prensa, genera muchísimas incertidumbres. Vamos a hacer un análisis crítico de este producto farmacéutico y, bueno, también hay que hablar del papel de la atención primaria. Al fin y al cabo somos médicos de familia y comunitaria, somos los que tenemos el vínculo más cercano en el día a día con la población general y muchas veces la referencia para ellos a la hora de informarse, por lo que tenemos que estar bien informados también. Este es el esquema general que voy a seguir. Primero vamos a hablar en líneas generales del mecanismo de acción de las vacunas y de cómo está la situación. Luego de los tipos de vacunas que hay actualmente, no de todos, sino de los principales tipos de vacunas que nos incumben a nosotros como españoles y como europeos. Me voy a centrar en el ensayo clínico de la vacuna de Pfizer y BioNTech, principalmente porque fue la primera que se desarrolló, la primera que llegó a España y la que tiene un uso extendido actualmente en nuestro país. Posteriormente, después de hablar del ensayo clínico, vamos a hacer una evaluación farmacológica de un farmacéutico del Sistema Nacional de Salud. Luego hablaremos de las limitaciones, tanto del ensayo como de la información que se está generando. Y, por último, acabaremos con las conclusiones. Esta es la situación actual a 28 de enero. Bueno, he de decir, ya que esto se va a grabar, que hoy es 29 de enero de 2021. Ha pasado un año, un poco más, desde que se secuenció el genoma del SARS-CoV-2. Y, bueno, actualmente tanto las Américas como Europa están aglutinando la gran mayoría de casos, como podéis ver aquí. A continuación, para mencionar muy rápidamente, quería hablar de la estructura del SARS-CoV-2, principalmente, bueno, de su RNA mensajero, de su RNA, perdón, de hebra única, que ahí está la secuenciación, y principalmente de la proteína S, que esa glicoproteína S de la envoltura del SARS-CoV-2 va a ser muy interesante, ya que se ha centrado gran parte de las vacunas en esta parte estructural para realizar esta inmunización. Los tipos de vacunas ya por abril de 2020 que compartía la revista Nature que se estaban desarrollando son todas estas. Ahora mismo hay más de 50 ensayos que están en marcha y generalmente suelen centrarse en 4 variantes. Por una parte, las que son del propio virus atenuado. Luego existen también vacunas con vectores virales, a través de vectores virales.
vacunas de ácido nucleico, tanto de DNA como de RNA, aunque esta que estamos desarrollando va a ser de RNA, como vamos a ver a continuación, y las que están basadas en péptidos o proteínas, también generalmente de la glicoproteína S que os mencionaba previamente. El mecanismo de acción de las vacunas, al final, no nos vamos a meter en él, como en toda la sesión he tratado de tocar todos los temas de forma general, sin profundizar mucho en ellos. No he mencionado, por cierto, que cualquier persona que quiera participar, que quiera hacer algún comentario, más comentarios que preguntas, ya que, bueno, he tratado de hablar un poco de todo y no profundizar demasiado en nada, pues adelante, en cualquier momento no hay ningún problema. Y como os decía, pues estos son los mecanismos en general que se emplean en las vacunas. Simplemente es introducir una parte del virus en el cuerpo humano que va a acabar generando una respuesta inmune debido a la presentación de los componentes de ese virus, ya sea a través del ácido nucleico, ya sea a través de una proteína o a través del propio virus atenuado o de un vector viral, como mencionábamos antes, pues se van a exponer a las células presentadoras de antígeno que van a acabar desarrollando una respuesta inmune, tanto celular como humoral. Esta es otra diapositiva similar. Y bueno, aquí vemos ya un poquito más en profundidad cómo actúa la vacuna de la que vamos a hablar hoy, que es la de Pfizer. A través de una vacuna, es una vacuna de RNA mensajero que tiene una envoltura lipídica y esta envoltura lipídica se fusiona con la membrana de la célula y acaba penetrando para ir directamente a los ribosomas y en los ribosomas producir esa glicoproteína S que va a acabar generando una respuesta inmune, como veis aquí, a través de los linfocitos CD4, que van a desarrollar la respuesta humoral, y a través de los linfocitos CD8, que va a desarrollar una respuesta inmune celular. Esta vacuna se trata de una hebra única que es no replicativa y que, por lo tanto, no se va a integrar en el genoma y no va a poder generar nuevos virus completos. Pasamos ya a ver un poquito las vacunas con las que tiene un contrato vigente la Unión Europea. Como podéis ver, pues al margen, aunque nos vamos a centrar especialmente en la de Pfizer, hablaremos un poquito de la de Moderna y de la de Oxford, que son las que tenemos más cercanas, pero como veis, hay muchas otras vacunas que tienen un contrato actual con la Unión Europea, que con estos contratos se presupone que habría unos 800 millones de inmunizaciones disponibles para la población de las naciones europeas. Actualmente en España, por ejemplo, llevamos 1.300.000 personas vacunadas aproximadamente. Sin embargo, hay que mencionar, como hago añadiendo esta viñeta, que vamos a verlo más adelante un poco más en profundidad, que esta acaparación de vacunas, tanto por parte de la Unión Europea como por parte de otros países occidentales, está generando un déficit importante y un desabastecimiento de la vacuna en los países del sur. Bueno, a continuación vamos a ver a nivel mundial, pues brevemente, lo que se está desarrollando. Como podéis ver, casi todos los ensayos están en fase 3, algunos todavía en fase 2, ya que se han hecho de forma solapada. Y bueno, en general, como podéis ver, el estatus de estas vacunas son de un uso de emergencia, que ahora veremos también de qué se trata. Vamos a entrar ya un poquito más en materia, hablando de las diferencias entre las principales vacunas, la de Pfizer, Moderna y Oxford. Ya todos habéis visto en general las limitaciones de temperatura que tienen tanto la de Moderna como la de Pfizer y la supuesta eficacia que tienen de cerca de un 95%. Lo más destacable de la vacuna de Oxford, en cambio, es que se puede mantener a un nivel de refrigerador entre 2 y 8 grados, que tiene una eficacia demostrada más variable de entre un 62 y un 90%. Esto se debe a que cuando hicieron el ensayo clínico simplemente hubo como varios ensayos solapados dentro del mismo ensayo clínico. Y en uno de esos ensayos los investigadores se dieron cuenta de que estaban administrando media dosis en la primera dosis y luego una dosis completa en la segunda dosis. En cambio, en el otro brazo, digamos, en el otro ensayo, se están administrando ambas dosis de forma completa, en su administración completa. Paradójicamente,
en ese brazo de pacientes en los que se administró la media dosis y luego la dosis completa, se obtuvo una eficacia del 90%, más alta que con las dos dosis completas. Y esto es algo paradójico que se supone que están estudiando los investigadores. También lo destacable de la vacuna de Oxford es que se trata de un vector viral, no es ARN mensajero como la de Moderna y Pfizer, y el precio. Es un precio mucho más reducido, mucho más asequible para los sistemas de salud pública. Otra cosa destacable que es de plena actualidad ahora mismo es que la población incluida en la vacuna de Oxford comprende unas edades de entre 18 y 55 años, que es un motivo por el que creo que fue ayer Alemania prohibió o limitó la administración de la vacuna en personas mayores de 65 años por la ausencia de edad. Pero eso se puede incluso reducir más, ya que es a partir de los 55 años cuando no tenemos ningún dato de la vacuna de Oxford. Algo bastante relevante, dada la importancia que se le daba a esta vacuna por su accesibilidad y logística pues, más fácil. Estas son las fechas aproximadas en España de las vacunas, aunque, bueno, como ya estáis viendo cómo se gestiona esto, se van a retrasar, es lo más probable, pero bueno, la de Oxford estaría llegando ya un poco más hacia mitad del año. La estrategia de vacunación en España se desarrolló con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad, está coordinada por el Grupo de Trabajo de Vacunación COVID 2019 y bueno, ha fijado unos grupos de personas a los que vacunar primero en función de la mortalidad, de la exposición, de factores económicos también y como podemos ver ahora estamos en la etapa 1, en la que los grupos prioritarios, vamos a verlos aquí a continuación, son el residentes y personal de las residencias de personas mayores, luego está el personal sanitario de primera línea, del que estamos el personal de los centros de salud, y luego encontramos también otro personal sanitario y sociosanitario y aquellas personas con discapacidad no institucionalizadas que se encuentran en sus domicilios y que son dependientes, ¿no?, para las actividades básicas de la vida diaria. Esta sería la primera etapa de vacunación que se esperaba que acabase en marzo de 2021. Ya veremos ahora mismo con todos los problemas que está habiendo si esto se cumple y a continuación pasaremos a la etapa 2 y luego a una tercera etapa, pero también esos grupos son una incógnita todavía. Hago este pequeño inciso, ya que es una pregunta bastante recurrente en la población y, bueno, creo que también entre el personal sanitario, de si se ha desarrollado demasiado rápido esta vacuna. Y hay que decir que sí, ha sido muy rápido, es algo histórico, pero que tenemos pues una serie de factores únicos, ¿no?, como la incidencia elevada de casos en el contexto de la pandemia, el gran número de investigadores que se han volcado para avanzar en esta vacuna, una financiación no ilimitada, quizás me he excedido un poco ahí, pero sí muy amplia, gracias a organizaciones, a gobiernos. Vamos a ver un poquito más adelante quién ha estado financiando estas vacunas. Algo también destacable son las fases solapadas del ensayo. Mientras estaba en fase 1 ya había parte del grupo de estos ensayos que estaba pasando a fase 2 y a su vez cuando había gente en fase 2 había ya en fase 3. Entonces es un mecanismo un poco novedoso y dadas las circunstancias excepcionales se ha permitido. Y bueno, también hay que decir que las farmacéuticas que han desarrollado la vacuna se apoyan también en este mecanismo y lo defienden para acelerar los plazos. Y, pues bueno, lo que estamos hablando, el proceso regulatorio de emergencia, que es algo muy importante que ahora explicaremos un poquito más en detalle. Bueno, vamos a hablar ya de la vacuna de Pfizer, que realizaron Pollack y sus compañeros y compañeras investigadores. Este estudio está dividido en 2 fases, pero lo más importante a destacar, como mencionaba previamente, es esto de aquí, las autorizaciones de emergencia. Al final, o el uso de emergencia o la autorización condicional. Al final son mecanismos que tienen las agencias reguladoras para aprobar
sin, digamos, todas las pruebas habituales que se hace a un fármaco, pues para probar ese fármaco con un mínimo de seguridad y de eficacia. La FDA realizó esta autorización de emergencia el 6 de diciembre, si no me equivoco, el 11 de diciembre, perdón, y la Agencia Europea del Medicamento el 21 de diciembre. También han estado muy solapadas siempre a nivel de plazos, de fechas, con un ritmo bastante competitivo, como vamos a ver más adelante. Entonces, con esta seguridad mínima y eficacia garantizadas, se va revaluando durante un año y al cabo de un año, desde que se publicó, o sea, en diciembre de este año, tendrán que definir si se revoca esa autorización de emergencia o si se confirma y se amplía y se pasa a un uso pues, más normalizado. Vamos a centrarnos en este estudio de aquí, que es el ya más práctico, porque ya está en fase 2-3, que es el que realizaron multicéntrico, multinacional, aleatorizado, pues bueno, con todos los estándares de calidad a priori en ellos. Y hay que destacar que son 44.000 participantes de los ensayos con un número de participantes más alto. Y aunque hubo algunos casos de pacientes de más de 12 años, en general es a partir de los 16 años las edades que están comprendidas. Con un seguimiento de 2 meses durante el ensayo, aunque el ensayo estaba programado inicialmente para que tuviese 2 años de seguimiento. Eso es algo muy importante. El ensayo se ha finalizado de forma precoz, que es algo que, como veremos más adelante, constituye una limitación para la calidad del ensayo, pero se finalizó de forma precoz porque se vieron beneficios estadísticamente significativos en el grupo de la intervención, aunque no estaba especificado al principio del ensayo, pues sí que se finalizó a los 2 meses de seguimiento, concretamente a los 41 días de la segunda dosis en la gran mayoría de los participantes. Ese es el seguimiento que tenemos, esos son los 2 meses de la eficacia de los que se habla habitualmente. Y bueno, este es el esquema del ensayo, básicamente para que veáis cómo a partir de aquí se aleatorizan los 2 brazos y acaban siendo pues, unos 18.000 pacientes los que reciben la primera dosis y otros 18.000, se pierden aquí algunos, los que reciben la segunda dosis. Pasamos a ver las características demográficas, están muy bien equilibradas entre mujeres y varones, la gran mayoría de población blanca, pero también están representadas otras minorías. Y como veis, también está bien distribuida la edad de los participantes, aunque en la nota inicial, en el protocolo inicial que se publicó en diciembre, con lo que se aprobó la utilización de emergencia, no especificaba, está costando esta palabra hoy, en qué edades se comprendía en este grupo de más de 56 años, algo que parece relevante, ¿no? Dada la mortalidad y la letalidad tan acusada de este virus en la gente, especialmente a partir de los 65, 70 años. Bueno, como utilidades asociadas vemos un IMC mayor de 30, que es el principal, y luego una o más patologías crónicas entre las que encontramos de todo, desde cirrosis, EPOC, enfermedades cardiovasculares, ictus, enfermedades hematológicas. También se incluyen algunos pacientes con VIH y hepatitis, pero desconocemos la frecuencia de esos pacientes. Y como criterios de exclusión, únicamente la historia médica de COVID-19 o a estar inmunocomprometido. Este es otro esquema similar. Los excipientes de los que se hablaba mucho al principio, especialmente del polietilenglicol, ya que es algo que no se ha utilizado previamente en ninguna otra vacuna, pero bueno, en general los casos registrados de alergia al polietilenglicol son mínimos en todo el mundo y no se espera que haya una reacción alérgica grave a partir de esto. Lo que vemos aquí, que principalmente vemos varios lípidos, agua, etcétera. Los lípidos son de esa envoltura lipídica que os mencionaba al principio y por eso principalmente se encuentran entre los excipientes. Las contraindicaciones absolutas simplemente son 2, una reacción anafiláctica confirmada a una dosis previa de esa misma vacuna o a algunos de los excipientes que os mencionaba previamente pues, en otra ocasión. De forma relativa, se trata de evitar en personas que presenten una enfermedad aguda o el propio COVID-19 para que la posible aparición de efectos adversos pues, no tergiverse o emborrar un poco el seguimiento de la enfermedad.
Y bueno, ya entrando en las variables resultado del ensayo, podemos ver, vamos a centrarnos principalmente en las primarias, ya que son las que tienen más relevancia, ya que son las que determinan que se finalice un ensayo, y principalmente en esta, ya que se considera de mayor validez metodológica en los análisis farmacológicos de la vacuna, pues evaluar obviamente en personas que no tienen evidencia de infección por el SARS-CoV-2. Y lo que se está evaluando va a ser la aparición de una PCR positiva tras síntomas, es decir, la incidencia tras la segunda dosis de la vacuna, a los 7 días de la segunda dosis. Como variable secundaria se postuló la eficacia contra el COVID grave, pero vamos a ver más adelante y vamos a separar, ya que son puntos muy importantes, qué se ha evaluado y qué no se ha evaluado en esta vacuna. Se ha evaluado la infección, pero vamos a ver que la morbimortalidad y la transmisión no se ha evaluado, a pesar de ser puntos muy importantes en toda vacuna para su eficacia. Bueno, esto es un poquito de titulares de prensa, básicamente por la semana, especialmente las 2 últimas semanas del noviembre pasado, que tuvimos pues, la aparición de distintos titulares. Y aquí ya planteo el tema de esto es eficacia o es reducción del riesgo relativo. Los que tienen la estadística más fresca lo recordarán, pero bueno, en general básicamente aludo a esto por el hecho de que no es lo mismo. No son conceptos iguales, pero sí se publican como conceptos similares en la prensa y eso lleva a engaño, ¿no? Lleva muchas veces a engaño. Vemos aquí cómo Pfizer ha anunciado una eficacia del 90%, luego del 95%. Esto vino tras el anuncio de Moderna, que era del 95%. Después, bueno, dentro del ámbito competitivo, económico, en el que nos vemos involucrados, ¿no? Como sanitarios y como al final prescriptores de estos productos sanitarios, pues encontramos también que pues, los anuncios de Moderna, anunciando que la suya es mejor simplemente. Luego, pues los pobres de Oxford y AstraZeneca por el error metodológico del que os hablaba antes se quedan en un 70%. Y bueno, luego también, pues por ejemplo, Rusia, ¿no? También anunciaba la efectividad de sus vacunas. No vamos a hablar ni de Rusia ni de China porque se considera bajo los estándares de calidad occidentales que imagino que tenemos que asumir, pues se considera que la calidad metodológica es muy deficiente en sus ensayos y de hecho no está nada publicado. Son estrategias de Estado, no hay casi nada publicado de sus ensayos clínicos, por eso no vamos a hablar de esas vacunas. Y bueno, llegamos a esta diapositiva que la he titulado así, la bolsa o la vida, porque también es destacable el tema de la especulación, ¿no? Cómo fueron aumentando los precios de las acciones y quizás estoy incurriendo un poco en meter la pata donde no debo, pero al final es algo que yo creo que sí que nos afecta como médicos, ya que realmente pues esta especulación y estos anuncios que se hicieron, pues el enriquecimiento y la ganancia de millones de dólares simplemente con los anuncios en prensa de cómo iban avanzando los ensayos clínicos de la vacuna, pues es algo que nos afecta. Nos afecta porque acaba alimentando las dudas que tiene la población, acaba reforzando los grupos antivacunas y al final pues disminuye la calidad de cualquier ensayo, de cualquier rigor científico que tenga un producto sanitario. También mencionar que Moderna, Pfizer y Merck, por ejemplo, no han renunciado a obtener beneficios con la vacuna, a pesar de la situación pandémica que tenemos. AstraZeneca y Johnson Johnson sí han renunciado, pero hasta julio de 2021, lo cual significa que se supone que o se acaba la pandemia en julio de 2021 o a partir de esa fecha, que obviamente es lo esperable que esto se prolongue bastantes años más por lo menos, pues ya sí que empiecen a adquirir beneficios. ¿Cuál es el problema? Claro, mucha gente o muchas personas defienden esta estrategia de las farmacéuticas porque tienen que recuperar la inversión realizada, ¿no? Para desarrollar una vacuna. Pero nos encontramos con estrategias de la farmaindustria en general pues muy habituales que se basan en utilizar recursos públicos para luego privatizar un producto y obtener los beneficios. Y esta diapositiva lo ejemplifica de una forma muy buena, ¿no? Por eso me pregunto, ¿es un gran esfuerzo económico el que están realizando las farmacéuticas?
se ha visto que no. Realmente lo que está pudiendo ofrecer es toda su logística, todos sus mecanismos, sus grandes laboratorios, sus fábricas de producción masivas, pero la financiación principalmente está siendo pública. Es una financiación que son unas vacunas que estamos financiando los ciudadanos de muchos países que son los que han aportado el dinero, pues principalmente, como podéis ver, la de Novavax, la de Oxford, la de CureVac, Johnson Johnson, Moderna, la gran parte de Pfizer también, que exceptuando estas dos, pues la gran parte de la financiación es puramente pública y entonces no se justifica estos precios, como vamos a ver un poquito más adelante. Este es un breve inciso. Volvemos de nuevo al ensayo clínico, que me he desviado un poco, y vamos a ver pues, los resultados, ¿no? Ya definitivamente. Tenemos aquí los casos de COVID-19 con síntomas leves, moderados o graves, confirmados por PCR. Y estos son los resultados de todo ese grupo de pacientes del que os hablaba antes, del grupo de la vacuna, pues tenemos un 0,05% de casos, en el grupo placebo, pues 0,93%. Al final, en grupos, número de personas muy similar, de 8 a 162. Aquí es donde se detuvo el ensayo. Cuando se llegó a 150 a 162, a pesar de no estar preespecificado, que se tenía que detener, algo que baja un poco la calidad metodológica, pues se vio que a partir de 160 infecciones, aproximadamente en el grupo placebo, pues ya se conseguía significación estadística. Y he puesto un color un poco más tenue los casos graves. Como veis, en el grupo de intervención de la vacuna también son menores respecto al grupo placebo, pero vamos a ver que este resultado hay que valorarlo de forma muy cuidadosa y no se puede asumir, como vamos a ver que han asumido los autores del ensayo, que disminuye también los casos de COVID grave por distintas razones, porque es una variable secundaria, porque no es estadísticamente significativo, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. He introducido aquí un poquito ya del análisis crítico farmacológico que voy a ampliar más adelante, pues para recordar estos conceptos. Al final, conceptos estadísticos del riesgo relativo, que al final es el riesgo absoluto del grupo de intervención entre el riesgo absoluto del grupo placebo, este 0,05 entre 0,93, y es lo que se utiliza principalmente para hablar de eficacia. Para hablar de eficacia, porque la reducción del riesgo relativo sale un 0,95 y paso a porcentajes, habla de un 95%. Este es un valor que se habla, pues los expertos, al final, que es a los que he escuchado y de los que traigo los datos, refieren que es el valor que más distorsiona la relevancia clínica, porque realmente no es aplicable. Si se redujese esta población a la mitad, este valor se mantendría igual, pero estos valores cambian significativamente y son los que realmente dan relevancia clínica a un resultado. La reducción del riesgo absoluto y el número necesario a tratar, que es el número de pacientes a los que hay que tratar para evitar un caso. En esta vacuna vemos que son 114 pacientes, es decir, que a 113 pacientes hay que vacunar para evitar un caso. 113 pacientes se van a ver expuestos a los efectos adversos de la vacuna sin ningún beneficio y un paciente pues sí que se va a beneficiar de ello. Y la relevancia clínica de esto, pues esto es lo aplicable a la práctica clínica, esto es lo que llevamos a la población general, es lo que extrapolamos, lo que se llama validez externa y es lo realmente pues, más importante, ¿no? para la práctica diaria y bueno, un dato que se suele utilizar cuando se extrapolan los estudios clínicos de laboratorio a la vida real. En cambio, lo que estamos viendo es que esta denominación de reducción del riesgo relativo pues no se emplea y lo que se emplea es directamente la palabra eficacia, ¿no? Y como os decía, esto es lo más importante para la relevancia clínica y no la reducción del riesgo relativo. Bueno, vamos a pasar ya también un poquito a ver qué pasa tras la primera dosis, que es una duda también que yo me planteaba. Pues lo que se ve en el ensayo es que hay una eficacia del 52% en la reducción del riesgo relativo. A partir de los 12 días tras la primera dosis. Esto es algo que estadísticamente es muy poco relevante y esta eficacia va a subir a ese 95% del que tanto se ha hablado tras 7 días de la segunda dosis. De nuevo vemos cómo las curvas se separan a partir de los 12 días aproximadamente de la primera dosis
Y bueno, vamos a pasar ya a las limitaciones del ensayo clínico, las limitaciones que presentan los propios autores. Eh, Hay que decir que, claro, como con 2 meses de seguimiento, pues obviamente pues, no podemos saber si los efectos adversos, cómo se van a comportar de ahí en adelante. No se ha podido mantener como grupo placebo a los participantes asignados, algo que hubiese sido muy interesante, pero claro, cuando ya entramos en conflictos éticos, cuando se ha obtenido un beneficio demostrado, pues el conflicto ético de mantener como grupo placebo. Existe un mecanismo para seguir manteniendo el ciego y no desenmascarar el ensayo y que se administre la intervención, en este caso la vacuna, al grupo placebo, pero bueno, no se ha realizado. O sea, el ensayo se ha detenido, estaba programado para 2 años, pero se ha detenido a los 2 meses. Y eso es una limitación que, como ya os he comentado. Tampoco sabemos si los niveles de anticuerpos van a ir más allá de los 2 meses de seguimiento. Pues las limitaciones también las mencionan los autores, son conscientes, obviamente, de que la temperatura requerida de menos 70 grados de conservación pues, es algo que lo limita mucho y también pues, una logística más complicada al ser 2 dosis. Y especialmente, esto es muy destacable, no tenemos evidencia en niños inmunosuprimidos, embarazadas y lactantes. Ya veremos cómo eso se ha traído a la práctica real y qué recomendaciones se están dando, pero ninguno de estos grupos poblacionales están incluidos en, en el ensayo clínico. Y esto lo he añadido yo, ya que también existe un conflicto de interés de los principales investigadores, aproximadamente creo que entre 7 y 10 de ellos pertenecen a Pfizer directamente. Y bueno, Pollack, por ejemplo, el investigador principal, pues también ha recibido incentivos económicos de la industria. Las conclusiones positivas de los autores, pues la eficacia y seguridad confirmadas, de forma, como ya hemos visto, limitada, ¿no? Por la autorización de emergencia que ha realizado la FDA y la EMA, y luego la utilidad novedosa de las vacunas basadas en ARN mensajero. Esto es una tecnología que se lleva desarrollando varias décadas, pero es la primera vez que hay en el mercado una vacuna de este tipo. Muy destacable, por supuesto, la velocidad a la que se ha desarrollado esta vacuna con la financiación suficiente y la utilidad, como os comentaba antes, de solapar la fase 1, 2 y 3 simultáneamente en un ensayo. También hablan en las conclusiones de los autores de que se evita la transmisión gracias a la vacuna, pero ni siquiera lo he añadido porque es prácticamente una falacia según lo analizan pues, diversos farmacéuticos y personas que son expertas en el análisis de estos ensayos, porque la transmisión es algo que ni siquiera se ha valorado cuando se preespecificaron las variables a la hora de hacer el ensayo. Bueno, vamos a pasar ya a otro tema. Vamos a hablar de los aspectos generales logísticos. Esta es una diapositiva del Rincón de Sísifo, de Carlos Fernández Oropesa, si no me equivoco el nombre, de un farmacéutico. Muy interesante, si no me equivoco también, espero no equivocarme ahora con los nervios. Muy interesante porque resume pues, las cosas esenciales, ¿no?, de la logística. Vamos a desarrollarlas ahora, pero ya es bueno ir mencionando que hay que tener mucho cuidado con el transporte, que no se agitan los viales, sino que se invierten, se remueven con mucha delicadeza, que hay que utilizar un único vial y hasta que no se acabe ese no pasar al siguiente, que es un producto novedoso. Muy sensible a la temperatura, esto es por cuestiones, como veremos un poco más adelante, o mencionaré un poco más adelante, del ARN mensajero, de la inestabilidad que tiene el ARN mensajero en temperaturas ambientes, y que existen distintas fechas de caducidad para la vacuna que bueno, hay que tener en cuenta en función de a qué temperatura esté. También lo vamos a ver ahora. Hay distinción entre los viales cuando están diluidos y concentrados y hay que tener cuidado para evitar equivocarnos en el etiquetado. Bueno, esta es una diapositiva logística del Ministerio que sin más importancia. Pasamos a la distribución, que al final llega a las cajas de vacunas a menos 70 grados y esto se puede mantener a esa temperatura o directamente llevar a frigoríficos para su uso directo. Y esto, sobre todo, que aquí sí que me quería detener un poco más porque es lo más relevante. Bueno, ya lo habréis visto prácticamente todos,
Se puede mantener hasta 6 meses a menos 70 grados. Cuando pasamos a una temperatura de refrigeración habitual son 5 días y en cambio a temperatura ambiente la vacuna se mantiene sus propiedades durante 2 horas en estado concentrado, cuando el vial está concentrado, que es una especie de polvo que viene así en el vial, y 6 horas cuando ya está diluido con suero fisiológico, que vamos a ver ahora también un poquito más adelante cómo funciona esto. La vacuna de Moderna, por poner una comparativa, realmente varía muy poco, simplemente pasa de 6 meses a 7 meses a menos 70 grados, en lugar de 5 días a temperatura de refrigeración se mantiene durante 30 días y en lugar de 6 horas diluidas se mantiene hasta 12 horas. O sea, amplía un poquito estos plazos. Rápidamente, para hablar de cómo se administran estos viales multidosis de 0,45 mililitros, primero se descongelan, ya sea en frigorífico o a temperatura ambiente. Como os he mencionado, hay que invertirlos con mucho cuidado, sin agitar, para posteriormente diluirlos con 1,8 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,9%. Bueno, aquí es destacable tener cuidado con el tema de las agujas, que es algo que también aquí en Andalucía ha sido bastante relevante. Ya se conocía que se podían perder dosis por el espacio muerto que tienen las agujas entre el émbolo, las jeringas, perdón, estoy diciendo las agujas, las jeringas entre el émbolo y la aguja, y lo adecuado es que sean de menos de 35 microlitros, si no me equivoco. Posteriormente hay que quitar un poquito de aire y luego ya se pueden tomar las dosis individuales de 0,3 mililitros. Como veis, al final es un proceso que dista mucho de ser fácil y cambia respecto a las típicas vacunas precargadas que son pues fáciles de aplicar. Las dosis que se pueden conseguir por vial, pues bueno, en ficha técnica Pfizer decía 5 dosis, y las agencias reguladoras han aprobado el uso de 6 dosis, no por evidencia científica ni nada en concreto, sino porque hay para 6 dosis. Siempre hay para 6 dosis en los viales, pues al final si haces la suma de los mililitros, veis que con cada dosis de 0,3 sí que salen 6 dosis, incluso hasta 7. Entonces, bueno, es lo que se está utilizando ahora mismo. El vial de Moderna son 10 dosis, tienen 5 mililitros y, bueno, es menos complejo, hay que diluir. Vienen 5 mililitros y se sacan 10 dosis de 0,5 mililitros. Eso es algo más sencillo también, al igual que el tema de la temperatura. Los puntos claves del proceso, pues muy rápidamente, al final cuando tenemos esos distintos estadios en función de la temperatura hay que tener mucho cuidado con la caducidad de las vacunas o con su buen estado, diferenciar entre lo concentrado y lo diluido y bueno, otros temas de como etiquetado, adecuado etiquetado, pues no agitar, que ya os he mencionado. Otros aspectos importantes, pues se recomienda material de protección personal. No hace falta ir con todas las escafandras, sino al parecer simplemente con una bata y incluso nos recomiendan el uso de guantes. Pues dicen que simplemente con un lavado de manos pues es suficiente. El etiquetado que ya os mencionaba, no limpiar la zona ni aspirar la aguja y observar 15 minutos tras la vacunación. Esto es más importante aún, o sea, hay que prolongarlo un poquito más si ha habido una anafilaxia previa. Como ya os he mencionado, no transportar viales ya diluidos, porque el ARN mensajero, pues tanto con el transporte como con la temperatura ambiente, es muy inestable por ser una hebra única, por ser ARN mensajero, por los nucleótidos que tiene, y se puede destruir simplemente. Y hay que dar un consentimiento, hay que obtener un consentimiento verbal. Tenemos estas situaciones especiales, esta diapositiva ya como algo más práctico, disculpad. Vale. Bueno, en el embarazo, no hay datos en el embarazo de... Ya estoy acabando. No hay datos en el embarazo, pero lo que ha propuesto las agencias reguladoras es posponerlo durante 2 meses. En España no sé por qué se está proponiendo que se posponga durante 2 semanas la aplicación de la vacuna. No sabemos por qué hay esa diferencia de 2 meses o de 2 semanas. En inmunodeprimidos tampoco tenemos datos, pero por lo que no se recomienda la vacunación. Con respecto al uso de otras vacunas, se recomienda separarlo unos 7 días
para evitar que los efectos adversos, digamos, no se puedan atribuir a alguna de las varias vacunas que se pongan simultáneamente, si esto sucede así. En la lactancia lo que se recomienda es no evitarla porque al final los beneficios son mayores que los riesgos, según se concluye. Para los de edad menor de 16 años tampoco se recomienda la vacunación actualmente debido, como se ha comentado, a que no hay datos. No se conoce tampoco, no tenemos datos de la intercambiabilidad entre vacunas del COVID-19. Los alérgicos tenemos esas dos situaciones exclusivas de una reacción anafiláctica a dosis previa de la vacuna o algún componente. En casos de personas que tengan COVID-19, lo que se recomienda es esperar por lo menos 4 semanas, incluso hasta 3 meses, antes de administrar la vacuna. Para las personas anticoaguladas, mientras tengan un INR en rango entre 2 y 3, si es el caso, y un bajo riesgo de sangrado, sí que se recomienda actualmente, según el plan de vacunación de Andalucía, administrarles la vacuna con esas dos condiciones y teniendo en cuenta que hay que comprimir y no frotar una vez se saca la vacuna, se saca la jeringa. Bueno, cuando ha habido un contacto COVID-19 también hay que esperar, hay que demorar la vacunación. Y para el caso de una persona que acaba de recibir un hemodderivado o plasma convaleciente, también hay que esperar 3 meses, como en el caso de personas afectadas por la enfermedad. Los efectos adversos los tenemos aquí, generalmente de carácter local, generalmente no son de afectación grave, no alteran la vida diaria, digamos, sobre todo el dolor en el sitio de inyección, bueno, muchos ya los habréis experimentado algunos de estos, y no se recomienda el paracetamol como uso profiláctico, sino únicamente cuando aparecen estos. Bueno, aquí tenemos la distribución de los efectos adversos. La vigilancia y notificación del sistema español se hace a través de notificar.es, que dejo en la web. Y ya pasamos un poquito a qué dudas, pues esto es un poco personal o también recogido de lo que he leído, me puede generar toda esta información, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué garantía de protección se obtiene con una única dosis? Esto es porque no existe garantía de que se nos vayan a administrar, de que se nos vayan o que a la población se le vaya a administrar las 2 dosis en los plazos estipulados, que si no lo he mencionado es a los 21 días de la primera dosis, creo que no lo he mencionado todavía. A los 21 días de la primera dosis, sí, y no hay ninguna garantía. Entonces, realmente en el ensayo se vio ese 52% de generación de anticuerpos, o sea, de reducción del riesgo relativo a los 12 días de la primera dosis, pero bueno, es algo que incluso puede estimular la aparición de cepas mutantes, como decía un artículo de The Lancet, por el hecho de que sea una inmunización incompleta, ¿no? Algo que desde luego que no es lo deseable. Y pues otra duda que me genera es que si va a haber seguimiento de los vacunados para seguir con con la medición de los efectos adversos, con la medición de la eficacia. Pues en algunos casos, para algunas vacunas, la Unión Europea sí que está planteando esto, pero en general, que yo sepa, aquí en España o en Andalucía, de momento no tengo datos de si se van a seguir. Pasamos ya a la evaluación farmacéutica de la vacuna. Esta al final es la parte que más me ha abierto los ojos, la parte más interesante, que considero más interesante. La ha realizado o la he tomado casi íntegramente de la exposición de Miguel Ángel Martín de la Nava, que es un farmacéutico del sistema extremeño de salud y bueno, que en su página Evalmed, de él y de otros compañeros del Sistema Nacional de Salud, pues hacen unos análisis estupendos y muy clarificadores. En general, primero vamos a evaluar los efectos adversos, que como vemos no hay diferencias entre efectos adversos que amenacen la vida entre el grupo control y el grupo intervención, siempre comparativamente entre esos dos. Y bueno, la vacuna sale perdiendo a nivel de efectos adversos, pero generalmente, aunque haya también algunos severos, suelen ser leves y es lo esperable, ¿no? Al final con la administración de un fármaco. Y esta es la diapositiva más farragosa, pero que no quería dejar sin incluir pues prácticamente nada de la letra. Hay mucha letra, pero al final lo determinante es esto. Una eficacia del 95%, que es lo que se manifiesta pues, en todas las notas de prensa y en todas las comunicaciones, implica que el 95% de las personas que se vacunan nunca se contagian. Al final esto es algo que es lo que seguramente asuma la gran mayoría de la población general, pero que bueno, que hay que ser conscientes de las limitaciones de dar la información de esta manera. Que la eficacia no es la eficacia, es la reducción del riesgo relativo y que mucho menos implica que el 95% nunca se contagien.
Al final, la eficacia es una valoración global de toda la intervención en la que se incluyen muchos factores, algunos de los que hemos mencionado antes, y la reducción del riesgo relativo a la que se emplea, que es de uso extendido, finalmente es una de las variables que se estiman y, de hecho, es una de las variables que menos relevancia clínica tienen. Entonces, al final, pues hay que tenerlo en cuenta. Pasamos ya al análisis estadístico, ¿no?, de los subgrupos. Por gravedad, lo más relevante que se han encontrado es esto, que, como os mencionaba antes, en el subgrupo de enfermedad grave los resultados no son concluyentes por la muestra. Como veis, un caso contra 9, aunque parezca que haya una reducción, esto no es concluyente. La potencia no es relevante y, al final, pues no se puede decir que evite el COVID grave. No se puede decir con los datos que tenemos. Es algo que se está proclamando tanto por parte de los autores del ensayo como por sociedades farmacéuticas, pero ni se ha evaluado, ni se ha preespecificado, ni es una variable que se tenía en cuenta como resultado. Entonces, era algo secundario, residual, y que ahora, dados los datos que hay, pues sí que se está publicando y se está publicitando, pero aquí lo deja bien claro Miguel Ángel Martín de la Nava, que no es concluyente. Y la otra parte muy relevante, a mi parecer, es que en mayores de 75 años tampoco se encuentran diferencias estadísticamente significativas. En mayores de 75 años, al final, pues es el grupo que ha sido más afectado, el grupo poblacional más afectado por la pandemia. Y bueno, que ni en COVID grave ni en mayores de 75 sea estadísticamente significativo, son cosas que tenemos que tener en mente y son incertidumbres. No podemos dar por hecho, como dan pues algunos autores del ensayo, que esto va a ser así cuando no lo es. Luego, el efecto sí que se distribuye homogéneamente entre sexo o por IMC o por índice de comorbilidad. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Pues que los problemas principales del ensayo es que no hay resultados concluyentes en la disminución del COVID grave, que no hay resultados concluyentes en la disminución de cualquier tipo de COVID en mayores de 75 años. Y luego, pues al final, esto nos da que no hay datos sobre si reduce la mortalidad del COVID-19 y no hay datos, como digo a continuación, si reduce la transmisión del virus. Para esto tendría que haberse hecho pues, de otra manera el ensayo. Simplemente el ensayo se ha enfocado hacia unas variables que también permitían, pues, con los recursos que se tenían, hacerlo de forma rápida y sacar los resultados de forma rápida. Pero hay cosas que no se han evaluado, simplemente. Para ser lo más rigurosos científicamente, pues hay que decirlo así. También se desconoce si la vacunación crea inmunidad de rebaño y la duración de la protección pues es limitada de momento hasta que veamos más seguimiento. Como ya os he dicho, se paró a los 2 meses y los grupos poblacionales que no están representados son también pues un hándicap importante. Por lo tanto, ¿podemos extrapolar estos resultados a la población general? Pues ojalá que se puedan extrapolar y ojalá que tengan resultados, pero datos científicos en el ensayo realmente no tenemos. Esto es así, el tema de la transmisión, solo hacer una mención porque pueden existir personas que no den PCR positiva con la vacuna o que no den clínica y, por lo tanto, no se le haga la PCR y, por lo tanto, no se considere un positivo, pero que sean asintomáticos a pesar de la vacuna y que sigan transmitiendo el virus. Por eso, esto es así. Entonces, ya paso un poco a la parte más de las críticas. Me salgo un poco de, digamos, el rigor científico de Miguel Ángel Martín de la Nava en su evaluación farmacológica y paso un poco más al terreno de la opinión en base a los datos que he recogido pues de todas estas publicaciones que luego veréis en la bibliografía. Y hay que hablar de la interpretación estadística, ¿no? Porque al final lo que he visto leyendo pues artículos del BMJ, del New England, del Lancet, de opinión, de análisis sobre el ensayo, pues al final es muy subjetivo, ¿no? Pues la interpretación de estos resultados tiene un rigor científico cuestionable. Digamos que para algunas cosas sí que se utiliza la medicina basada en la evidencia, que es la que utilizamos para nuestro día a día, pero para otras no, ¿no? Entonces, eso ha sido bastante evidente en las lecturas que he realizado. El diseño, como os comentaba, alejado de un enfoque de salud pública,
simplemente viendo las variables objetivo, que no están enfocadas a reducir la mortalidad, que no están enfocadas a reducir la transmisión, sino únicamente a reducir los casos diagnosticados con una PCR positiva porque dan una clínica, más que para dar esa clínica, bueno, esto es ya meterme en otro berenjenal, pero en cada ensayo hay unos criterios de lo que se considera clínica. En unos es solamente tos o disnea, en otros es también cefalea y mialgias, entonces es algo muy variable, ¿no? Pues tiene limitaciones la medicina basada en la evidencia. Los precios es otro problema muy importante, ¿no? Porque al final pagar entre 20 y 40 euros por inmunización de COVID-19 ya no es solo pues que sea algo que pueda afectar de forma importante a países vulnerables, ¿no? A países emergentes, a países que no tienen los recursos para hacer frente a esa compra de vacunas, sino incluso a los países desarrollados que tienen que invertir una gran parte de su presupuesto en la compra de estas vacunas. Y luego, por supuesto, el tema de la logística, pues crear vacunas con estas limitaciones de temperatura, aunque se pueden solventar, pues estamos viendo todos los problemas que tienen y bueno, que ya no es que hay que llevar al Congo una vacuna de menos 70 grados, es que pues como tienen presente pues seguramente casi a diario los compañeros de Cartuja y Almanjaya, pues es que allí también se va la luz y es que eso supondría pues arruinar todo un lote de vacunas o de otros medicamentos que tienen a diario. Entonces, bueno, al final hay que decir que el diseño está centrado en una rápida comercialización según la interpretación que he hecho después de todas las lecturas. No está enfocado en que tenga una calidad y un impacto real, como he dicho, la mortalidad ni la transmisión. ¿La relevancia clínica es aceptable? Pues, bueno, podemos llegar a considerar que sí. Al final, los efectos y el impacto de la pandemia es tan grande a todos los niveles de económico, político, social, es tan grande que aunque algo tenga una mínima relevancia clínica, pues puede ser que sí sea aceptable, pero desde luego es bastante mejorable. También destaco el balance entre la investigación y los tratamientos, como ya mencionaba al principio. Hay muy poco dinero en tratamientos específicos comparado con el dinero que hay puesto en las vacunas. Los gobiernos pues han jugado su papel financiando todas estas vacunas y, bueno, al margen de todo el manejo de la pandemia, etcétera, pero lo que no se está exigiendo por parte de ningún gobierno, ni de la Comisión Europea, ni, vamos, únicamente pues organizaciones como Médicos Sin Fronteras, la OMS sí que lo exigen, pero los gobiernos no exigen ni accesibilidad, ni una logística adecuada, ni responsabilidades legales a las farmacéuticas. De todo esto, digamos, que se les ha dejado vía libre, porque pues, no se ha exigido simplemente que sea algo más accesible, ni que no requiera una temperatura tan baja, ni que cubra las responsabilidades legales de los posibles efectos adversos de las vacunas, que es algo que van a cubrir los gobiernos. Y bueno, las agencias reguladoras también pues, están ahí para hacer su papel, pero sin duda tienen una gran presión. Se ha visto simplemente con los plazos de publicación, de aprobaciones. Al final parece esto una competición entre un sistema y otro, entre distintos nacionalismos y bueno, en diciembre cuando se aprobó la autorización de emergencia, se aprobó con una nota de prensa en muchos casos. Entonces, es algo que ha sido bastante irregular también en todo este proceso de la vacuna del coronavirus. En general, el problema es el entusiasmo, ¿no?, que se genera con estas medidas biotecnológicas, un entusiasmo acrítico en general con la industria farmacéutica, ¿no?, con los productos de la industria farmacéutica. Ya me queda muy poquito, simplemente quería mencionar quién genera el conocimiento biomédico. Como se estaba mencionando, pues el monopolio es de la industria y la opacidad es lo que más destaca, ¿no?, por estar presente continuamente. No tenemos los datos de los ensayos clínicos, no tenemos los datos de los contratos entre la Unión Europea y la industria. Y bueno, la propiedad intelectual sigue brillando, ¿no?, y sigue en auge. Es algo que se está defendiendo antes que crear una vacuna o facilitar que sea accesible para todo el mundo. Lo que se está reforzando son los contratos de propiedad intelectual y que sigan restringidas estas vacunas para que el que las genera, a pesar de que sea con una financiación pública, pues las privatice, las patente y bueno, se quede eso en su bolsillo. Al final, como os he dicho, con toda esta opacidad,
los análisis de Médicos Sin Fronteras de la OMS suelen ser pues más hacia que los precios son arbitrarios, están muy alejados del coste real porque no tenemos datos que justifiquen los precios que se publican de las vacunas, ¿no? Entonces, al final, pues con un objetivo de salud pública, pues existe una necesidad de cambiar el sistema de propiedad intelectual que a través de los acuerdos ATPIC de los años 90, pues digamos que bloqueó, ¿no? Blindó pues todas estas patentes de los productos farmacéuticos y que tienen un impacto muy importante en salud pública y en la salud de nuestros pacientes. La vulnerabilidad de muchos países, como ya se mencionaba antes, tanto ricos, o sea, tanto pobres como ricos. También el sistema de salud español, todo lo que deriva hacia la vacuna es dinero que está quitando de otros aspectos, ¿no? de otras coberturas sanitarias del sistema nacional. Y bueno, como estaba mencionando antes, esta imagen es muy significativa. El 53% de los suministros de vacunas los está acaparando el 14% de la población del mundo, principalmente pues, los países occidentales. Bueno, pues hay muchos países que no van a ver una vacuna en 2021 y ya veremos en 2022. Mencionar la iniciativa COVAX y CETAP de la OMS. COVAX es para facilitar el suministro de vacunas a países emergentes y CETAP es un pool de tecnología que abrió la OMS con el objetivo de que se compartiesen por parte de las farmacéuticas, las industrias, los gobiernos, las universidades, pues todo tipo de información para facilitar pues, pruebas diagnósticas, vacunas, tratamientos. CETAP creo que leí hace poco que lleva desde mayo del 2020 sin que nadie aporte nada a ese pool de tecnología, está muerto. Y COVAX es una cosa muy curiosa porque la Comisión Europea, por un lado, ha financiado COVAX, ha dado dinero a COVAX para facilitar vacunas y, por el otro lado, ha blindado a las farmacéuticas con sus contratos para obtener una gran cantidad de dosis que impiden el suministro de vacunas a los países en vías de desarrollo. Entonces, pues bueno, algo muy, muy paradójico. Me hacía gracia hoy, me levantaba la verdad que casi de buen humor porque, bueno, aunque es un poco irónico, porque la Unión Europea está teniendo muchos problemas con AstraZeneca porque resulta que todas las vacunas que les habían prometido, los 400 millones de dosis que les haya prometido AstraZeneca, pues dice que no puede AstraZeneca ni siquiera proporcionar un quinto, entonces que se ha sobreestimado, se ha sobredimensionado pues todas las vacunas que van a ser capaces de generar. Entonces ahora la Unión Europea se está planteando bloquear las exportaciones de vacunas, de nuevo volvemos, no sé si llamarlo un nacionalismo farmacéutico, porque Moderna hace un poco lo mismo en Estados Unidos y se reserva el derecho a la Comisión Europea de bloquear exportaciones y de que no salgan vacunas de Europa hasta que no tengamos las suficientes los países europeos. E incluso hasta dónde hemos llegado que se ha planteado la Comisión Europea estos días flexibilizar la propiedad intelectual para que otros laboratorios, digamos, puedan producir vacunas como un genérico, ¿no? Ha tenido que ocurrir esto de verle las orejas al lobo, y de ver al lobo y de ver que uno mismo no tiene las suficientes vacunas, pues para que se pongan en marcha, pues para proteger la salud pública o su salud personal, ¿no? El resumen de las reflexiones, pues brevemente, que ningún ensayo evalúa la disminución de ingresos hospitalarios, de UCI o de muerte o la transmisión. Para esto harían falta ensayos con mucha más muestra de pacientes. Algo complicado, sí, pero bueno, al fin y al cabo se están desarrollando más de 50 ensayos y quizás se podrían hacer unos pocos, pero bien hechos, ¿no? Luego, el tema de la transparencia, que ya os he mencionado, es algo muy relevante en torno a los contratos, en torno a los ensayos clínicos. No existe la suficiente transparencia para evaluarlo adecuadamente. Las patentes son un problema de salud pública y esto es algo que está definido y que hay literatura científica abundante en torno a ello. Las cepas variables a mí me siguen generando dudas, no he hablado mucho de ellas, tampoco tengo mucho conocimiento, pero bueno, no sé qué va a ocurrir, no sé si esto se va a convertir en otra vacunación anual de la gripe o no. Y bueno, al final yo lo que he podido objetivar es que la industria dirige los objetivos y no la salud pública en esta sesión. Y bueno, pues como recomendación o consejo, que tenemos que transmitir al público general precaución y no certidumbres, ¿no? En torno a la vacuna, porque pues, los datos que hay son los que hay.
los datos que hay están, digamos, bien hechos y bien analizados, pero son los que hay. Los que no hay no podemos asumirlos. Y bueno, en general, como conclusión, que no asumir exclusivamente una respuesta biotecnológica, ¿no? Al final, la prisa y la exigencia político-económica ha determinado los plazos, pero exclusivamente con una vacuna no se va a garantizar la solución al problema. Ya para acabar, simplemente decir que, pues, recordar dónde está el exceso de mortalidad de los mayores de 74 años, y bueno, que son ellos los que más han sufrido los efectos de esta pandemia, y no se ha orientado la vacunación hacia ellos, ni se ha orientado otras medidas para paliar la situación que viven en las residencias, ¿no? Tenemos el modelo de queso suizo. Esta es una diapositiva estupenda, de no gracias, en la que vemos, pues, todos estos efectos personales para la prevención de la transmisión del virus y para frenar un poco la pandemia, y luego todas las responsabilidades también que afectan a los gobiernos, pues mejorar la educación, mejorar la sanidad, mejorar la vivienda, pues evitar los hacinamientos, el caso de los temporeros, etcétera, que es algo, pues, también muy relevante, ¿no? Las medidas sociales para poder acabar con esta pandemia. Aquí tenemos la bibliografía, 2, 3 y 4, y estos 3 documentos que os dejo, que son de organizaciones nacionales, en castellano, muy sencillo, muy fácil de entender, donde está todo bien resumido y bueno, que es lo más relevante. Así que nada, disculpadme si me he extendido un poco, creo que al final se me ha ido un poco la hora, y muchísimas gracias a los que estáis ahí todavía al otro lado.